Entonces, a orar antes de abrir la palabra. Querido Señor, gracias porque nos permites llegar aquí, nos permites venir aquí a tu casa a escuchar tu palabra. Pero no venimos, Señor, a escuchar un predicador, venimos a escuchar tu Santo Espíritu. Yo seré un instrumento y, Señor, límpiame, perdóname. Haz de mí un instrumento para que tu palabra pueda llegar clara y sea tu Santo Espíritu que aplique el mensaje a la necesidad de cada persona. Gracias por contestar esta oración porque la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón de esta mañana es El peor es el mejor. Este tema lo charlé con mi esposa, lo charlé con amigos y porque surgió en mi cabeza hace poquito tiempo. Cuando lo charlaba, mi esposa se puso incómoda, mis amigos también se ponían incómodos. Yo también me puse incómodo, o sea, todos nos pusimos incómodos, pero creo que es real y ustedes tendrán que ver si esto realmente es así o no es así. Pero ¿cuál es mi tesis en el tema de hoy? Mi tesis es la siguiente. Imagínense ustedes la persona que más influenció espiritualmente la vida de ustedes. ¿Quién es la persona que más ha sido usada por Dios o que ustedes creen que es usada por Dios y que ustedes se han relacionado con esa persona? ¿Han pensado? Bueno, piensen, esa persona es la peor. Esa persona es la peor. ¿Por qué? Porque Dios usa tanto a una persona mientras más consciente de sus deficiencias es. O sea, al que Dios más usa es el que cree que es el peor. Dios elige al peor. No elige al mejor. Dios elige al peor. Y quiero fundamentarlo esto con la Biblia. ¿Quién fue el apóstol que más influenció el cristianismo? Ahora les hago una pregunta. ¿Por cuánto tiempo caminó Pablo con Jesús? Es interesante, nunca caminó con Jesús, Pablo, y sin embargo todos sabemos que es el apóstol, es más, se lo llamó apóstol sin haber caminado con Jesús, y es el apóstol que más influenció el cristianismo. ¿Por qué Pablo fue el apóstol que más influenció el cristianismo? De acuerdo a mi tesis, que ustedes no tienen, ¿por qué? Porque fue el peor. Y Dios entonces usa más al que es ¿qué? Al que es el peor. Primera de Timoteo 1:15, fíjense lo que dice Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y cuando Pablo estaba diciendo que él era el primero de los pecadores, no era que estaba haciendo este discurso para parecer humilde. Porque a veces nosotros venimos acá y decimos, hermanos, yo soy un humilde servidor y este humilde servidor, y tenemos esa frasecita para parecer que somos humildes. No, cuando Pablo decía que él era el primero de los pecadores, él realmente eso era lo que creía, eso era lo que había experimentado, eso era la convicción que tenía en su experiencia religiosa, que él era el primero de los pecadores. Y como él tenía esa convicción que era el primero de los pecadores porque realmente lo era, ¿a quién usó Dios más? A Pablo, porque Dios usa más ¿a quién? Al peor. Ahora fíjense, me gusta cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Dice así: Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. O sea, esto lo dice, o sea, la Nueva Versión Internacional, él no traduce las palabras, traduce el concepto, o sea, la idea de lo que quiere decir. No, Pablo no estaba diciendo, yo estoy el primero en la fila de los pecadores. Cuando dice soy el primero, él quería decir que él era, ¿qué? Era el peor. ¿Tú quieres que Dios te use? Si quieres que Dios te use, entonces tienes que convencerte de que tú eres, ¿qué? El peor. Si Dios no te está usando, es porque todavía no estás convencido de que eres el peor o la peor. Y por eso Dios no te puede usar. Quizás puedes tener éxito, quizás puedas ser una persona que se destaque y eso, pero acá estamos hablando de ser usados con el poder de Dios y ser usados para construir el reino de Dios. Si tú quieres ser usado para construir el reino de Dios, tienes que
creer que tú eres el peor. Porque Dios elige al peor para usarlo. Fíjense, 1 Corintios 15:9, para que ustedes vean que lo que estoy acá diciendo de Pablo no es simplemente un pensamiento que se le ocurrió de vez en cuando, Pablo. Fíjense lo que dice allí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cómo se consideraba Pablo con respecto a los otros apóstoles? El más pequeño, o sea, ¿el qué? El peor. El peor de los apóstoles llegó a ser el que más influenció al cristianismo. El peor de los apóstoles llegó a ser, en Cristo, el mejor. Fíjense, Efesios 3:8, lo que dice. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice que él era el más pequeño de todos los santos. ¿Quiénes son los santos en la Biblia? ¿Quiénes son los santos? A ver, ¿quiénes son los santos en la Biblia? Dígame alguien claro. Porque... Muy bien. Muy bien, los santos en la Biblia son todos aquellos que aceptaron a Jesús como Salvador. Entonces, ahora, ¿se acuerdan Pedro y Juan? Un día iban entrando al templo y había un cojo que estaba hace mucho en la puerta hermosa. ¿Se acuerdan? Ese cojo estaba en la puerta hermosa. Entonces le pidió limosna y Pedro y Juan le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te doy, te decimos que te levantes en el nombre de Jesucristo. Y este cojo se levantó, se transformó, aceptó a Cristo y se transformó en un cristiano. Ese cojo, ¿cuántas epístolas escribió? Ninguna. ¿Cuántas personas bautizó? No sabemos, por ahí bautizó varias personas. ¿Cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento este cojo? Es la única vez, aparece una vez. Ahora, Pablo, ese cojo, era un santo. Pero Pablo dice que él era el más pequeño de todos los santos. O sea, que él se consideraba más pequeño que ese cojo, que ni conocemos su nombre, y que estaba sentado allí, que Dios lo utilizó para realzar su gloria a través de un milagro con los apóstoles. Pero Pablo se consideraba más pequeño que ese santo. Y vuelvo a repetir, Pablo no estaba haciendo allí un teatro de humildad. Lo que estaba diciendo Pablo era lo que realmente estaba convencido. Que era así, él era el más pequeño de todos los santos. Y ahora te hago una pregunta, ¿cómo te consideras tú? Es que yo soy, pero esto me van a escuchar muchas veces y lo digo siempre, me escuchan, soy adventista de 7ª generación, hijo de misioneros, que tengo el Seventh Day Adventist Lifestyle, o sea, lo sigo al pie de la letra. Que predico el mensaje de los 3 ángeles. Y nos empezamos a subir a una plataforma, como diciendo, lastimosamente Cristo quizás llegues a ser importante dentro de esta subcultura, quizás la gente te respete dentro de esta subcultura, pero ser usado por Dios, lo lamento. ¿Estás decidiendo eso? Porque para ser usado por Dios te tienes que considerar como... ¿Cómo? El peor. Suena fuerte, ¿no? Sí. ¿Judas no se consideró el peor? Gracias, no se consideró el peor. Judas nunca se consideró el peor. Ese fue el problema de Judas. Nunca se consideró el peor. Es más, lee los evangelios y lee, si querés, después también el deseado de toda la gente, vas a ver que el gran problema de Judas era que él se consideraba el mejor. Y no solamente Judas consideraba el mejor, sino que todos los discípulos a Judas lo consideraban que era el mejor. Nunca pensaron que Judas iba a traicionar a Jesús. Gracias, yo eso no lo tenía en mi sermón, pero eso no te lo dejó carne ni sangre. O sea, ese ejemplo fue Judas. Justamente ese fue el problema de Judas. Nunca llegó a considerarse el peor. Sí. A lo mejor la tesis debería decir algo como que se considere el mejor y es el peor. Te duele, ¿no? Que seamos el peor. Acá me dice, la tesis tendría que ser cambiada, y gracias, porque esto es todo un aporte. O sea, dice, la tesis tendría que ser cambiada. El que se considera peor es el mejor. Pero en realidad, el que se considera, porque no somos tan malos. O sea... Hay que considerarse, es un engaño que nos hacemos de hacernos los humildes para que Dios nos pueda usar, pero realmente no somos tan malos, no, somos los peores. Esa es mi tesis, no la dije así de clara.
Mi tesis es que no solamente nos tenemos que considerar, y ya me adelanté, pero no solamente me tengo que considerar el peor, sino que mi tesis es que somos los peores. Les hago una pregunta, ¿por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué Dios escogió a Israel? Vamos a ver qué dice la Biblia, Deuteronomio 7, 7 y 8. Dice así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea, ¿ustedes eran qué? Los peores de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, del rey de Egipto. ¿Por qué Dios escogió a Israel? ¿Porque era qué? ¿Era qué? El más insignificante. Y yo lo traduzco esto porque en el hebreo, ojo, no sé bien qué es lo que dice el hebreo, pero yo lo traduzco que eran el qué? El peor. Y cuando... ¿Qué pasó con Israel? Mientras se consideró el peor, ¿qué pasó? Dios lo bendijo. Y cuando empezó a considerarse que era el mejor, ¿qué pasó? Se hundió a tal punto que hasta llegaron a rechazar a Cristo, el Hijo de Dios. Hasta que nosotros no entendamos que tenemos un problema grave y que ese problema no tiene que ver con nuestras acciones, sino que tiene que ver con nuestra naturaleza, con nuestro corazón, Dios no nos puede usar. Porque nosotros evaluamos que alguien es mejor o peor de acuerdo a lo que hace. Y Dios no evalúa si alguien es bueno o malo de acuerdo a lo que hace, sino que Dios evalúa si alguien es bueno o malo de acuerdo a lo que es. Y les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes no es pecador? ¿Quién de ustedes no es pecador? Lógico, nadie va a levantar la mano porque sería un acto de orgullo. Pero muchas veces actuamos como si no lo fuéramos. Es más, pretendemos no serlo. ¿Y cuándo nos damos cuenta que pretendemos? Cuando nosotros despreciamos a alguien que no hace las cosas como nosotros pensamos y nos sentimos superiores a esa persona, nosotros no vamos a ser elegidos por Dios. Porque la única condición para ser elegidos por Dios es que seamos los peores. Y por eso dice Jesús, bienaventurados los que... Las bienaventuranzas comienzan, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir? Bienaventurados los que se consideran... Yo diría así, bienaventurados los que descubrieron que son los peores. ¿Por qué? Un pobre en espíritu es alguien que no tiene nada que dar, nada que ofrecer, que tiene que recibir todo, que tiene que pedir todo. ¿Y quién es el único que puede pedir todo? Es el peor. Entonces, Dios lo que quiere que entendamos es que tenemos que llegar a descubrir que somos los peores para que Él nos pueda usar. ¿Por qué tienes problemas con tu esposa? O tu esposo. ¿Por qué? Cuando tienes esos problemas es porque te consideras el mejor. O sea, todos nuestros problemas, hasta que no entendamos que nuestro problema es el orgullo, o sea, acá vuelvo a repetir, no está en lo que hacemos, está en lo que somos. Y ahora voy a decir algo que es bastante fuerte y perdonen si hay alguien que tiene este problema acá. Y si tienes este problema, estás bienvenido. Pero todos nosotros somos homosexuales en potencia. Todos. Todos nosotros somos asesinos en potencia. Nuestro corazón tiende a todo eso. No es que el homosexual, no, el homosexual, ¿qué es lo que le pasó al homosexual? Y perdone si hay alguien que está teniendo este problema, pero ¿qué es lo que le pasó al homosexual? Lo más probable, hay muchas razones, pero lo más probable es que él tuvo una madre muy controladora, hablando de un muchacho homosexual, y un padre ausente. Y entonces él, cuando crecía, se identificó con la madre. Empezó a tener maneras amaneradas y entonces la sociedad terminó confundiéndole y haciéndole creer que él gustaba de los hombres. Y como él sentía necesidad del cariño masculino, porque si hay algo que un padre tiene que hacer con su hijo es darle cariño a su hijo masculino, el padre le tiene que dar besos, le tiene que dar abrazos, pero entonces cuando un niño crece sin un padre que le da besos, que le da abrazos, cuando viene un amigo y lo abraza, él se siente bien, pero no se siente bien porque quiere tener relaciones sexuales con esa persona, se siente bien porque necesita cariño masculino. Todas las personas, tanto las mujeres como los hombres, necesitamos cariño masculino y femenino. Pero entonces en esta sociedad pervertida, ¿qué es lo que le han hecho que pensar a él? Que esa necesidad que tiene cariño masculino es una necesidad sexual. Y por supuesto, como el corazón se acostumbra a todo, entonces yo con el corazón lo puedo acostumbrar a cualquier cosa. Por ejemplo, cuando yo llegué a este país, para mí si había algo, y yo llegué a una iglesia hispana, una iglesia de mexicanos, la mayoría,
y me invitaban a comer y yo le decía, Señor, por favor, te pido, realmente no lo oraba esto, Señor, que no me den cilantro. Porque cilantro, y esto es, no sé por qué, pero en la cultura argentina, comer cilantro, que no se come cilantro, es como comer una chinche verde. ¿Saben lo que es una chinche verde? La chinche verde son esos insectos que son así como un pentágono que tiene una caparazón y que si uno los pisa sale un olor tremendo. No, ¿cómo le llaman ustedes? Stink bugs. Bueno, eso. Bueno, comer cilantro para mí era como comerme una chinche verde. Y yo oraba y me acuerdo que llegaron, iba a las casas y a los hermanos cuando me traían los frijoles, para colmo los frijoles tampoco me gustaban mucho, con el cilantro y con todo eso era lo peor del mundo. Pero bueno, yo era instructor bíblico y tenía que quedar bien con la iglesia. ¿Y qué pasó? Me los tenía que comer. Y ahora pregúntenme cuál es el condimento que más me gusta. Es el cilantro. ¿En serio? Ahora el perejil, que es el condimento, no me gusta que se comen ahora. ¿Y por qué? ¿Por qué me gusta tanto el cilantro? Porque me acostumbré. Porque nuestro corazón se acostumbra a cualquier cosa. Nuestro corazón come basura por un tiempo y va a querer basura. Nuestro corazón, por ejemplo, ¿a quién le gusta fumar? A nadie que fumó la primera vez no le gusta fumar, pero después, bueno, claro, está la nicotina, está todas las drogas y todo eso, pero aunque no esté la droga, a veces nosotros decimos, qué estupidez eso, y se hace moda y todo el mundo, y la estamos haciendo. ¿O no? Vuelvo a repetir, nuestro corazón se acostumbra, entonces nuestro corazón en potencia es homosexual, es asesino, es drogadicto, y entonces por eso Dios dice, ustedes, yo no los determino que son los peores por el hecho de que no lo hacen, sino que ustedes son los peores porque, o sea, aunque no lo hagan son los peores porque está todo eso en potencia en sus corazones. Y entonces Dios elige al peor para hacer grandes cosas para que nadie, absolutamente nadie tenga excusa. ¿Se entiende? Les hago una pregunta. ¿Por qué eligió Dios a Moisés? ¿Por qué Dios eligió a Moisés? A ver. De acuerdo a la tesis respondan, no de acuerdo a lo que crean. De acuerdo a la tesis, ¿por qué Dios eligió a Moisés? ¿Porque era qué? Porque era el peor. Por eso lo eligió. No lo eligió porque lo criaron bien y todo. No, porque era el peor, lo eligió. Y entonces fíjense, vamos a ver qué dice Elena de White en esto. Dice, cuando Dios lo manda al desierto porque Moisés era el peor. Y tenía que aprender un montón de cosas Moisés. Y dice, había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas. En la escuela de la abnegación y las durezas, había de aprender a ser paciente y a temperar sus pasiones. Si Moisés tenía que aprender a ser paciente, ¿cómo era? Impaciente. Y si tenía que aprender a temperar las pasiones, ¿qué era lo que le faltaba? No tenía dominio propio. O sea, él explotaba, no hacían las cosas como él quería y él se enojaba. Y él enseguida quería imponer su persona, imponer sus derechos. Y eso Dios lo tenía que sacar, porque Dios elige a quién para que lo sirva. Al peor. Ojo, pero Dios no te va a hacer con todos esos problemas, va a hacer que Él te va a llevar a un desierto, ahí te va a ayudar a que tú te empieces a reconocer que eres el peor. Y cuando entonces tú empieces a reconocer que es el peor, entonces ahí te vas a empezar a entregar a Dios y ahí Dios va a hacer la diferencia. Pero hasta que tú no reconoces que tú eres el peor, tú no te entregas a Dios. Lastimosamente es así. Entonces sigue diciendo, antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. O sea que Moisés, ¿cómo era? Era desobediente. Porque Dios elige a quién? Al peor. Y entonces después dice, antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad de Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. O sea que ¿cómo estaba Moisés antes de llegar al desierto? ¿Cómo estaba su corazón? No estaba en plena armonía con Dios. Estaba así como tú y yo, que él iba a la iglesia. O sea, pero no estaba en plena armonía. Sí, él conocía a Dios, trataba de ser fiel a Dios, se mantuvo fiel, digamos, allí en Egipto, pero había un montón de cosas todavía que no lo llevaban a entregarse a Dios. ¿Y por qué todavía no estaba en plena armonía con Dios su corazón? Porque todavía él no reconocía que era ¿qué? Que era el peor. Y entonces sigue diciendo, mediante su propia experiencia debía prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitaban su ayuda. O sea que cuando alguien necesitaba su ayuda, antes de ir al desierto, ¿cómo actuaba Moisés? No, con un cuidado no sé cómo, un cuidado que no era paternal.
O sea, él se ponía a sí mismo primero, siempre, él primero, todo primero, o sea, todas mis necesidades primero. Entonces a los demás no los podía cuidar paternalmente porque no lo tenía eso naturalmente, porque él no se consideraba el peor. Entonces Dios lo llevó al desierto, y ahí en el desierto quizás a Moisés al primero debe haber agarrado a algunas ovejas a las patadas, como así estaba acostumbrado a dirigir al ejército que dirigía, porque todo el mundo lo respetaba porque era el hijo de Faraón. Entonces después se dio cuenta que a las patadas no se podía llevar a las ovejas. Y entonces eso empezó a explotar con las ovejas, empezó a explotar con todo, empezó a quejarse, y eso todo le fue dando cuenta que si él seguía así, porque ahora ya no tenía el aplauso de la gente, y cuando no tenía el aplauso de la gente, ahora no le quedaba en qué agarrarse para sentirse realizado. Y ahora cuando fracasó con respecto a sí mismo, él reconoció que era el peor, y Dios lo pudo usar. Y fíjense cómo dice, pero la sabiduría infinita determinó que el que había de ser el caudillo de su pueblo pasara 40 años haciendo el humilde trabajo de pastor. Así desarrolló hábitos de atento cuidado. ¿Olvido de qué? Olvido de sí mismo y tierna solicitud por su rebaño. ¿Sabes lo que tú y yo necesitamos? Olvidarnos de qué. Estamos tan pendientes y acordándonos de nosotros, todo el tiempo nos estamos acordando de nosotros. ¿Tú eres una persona ofendidiza? Si eres ofendidiza o si soy ofendidizo, es porque estoy siempre pendiente de mí mismo. La persona que más se ofende es la persona más que está centrada en sí mismo, que está haciéndole caso a sus sentimientos, haciéndole caso, no me miró, me dijo, no me dijo, me hicieron esto, no me hicieron aquello. Entonces, esa persona vive recordándose a sí mismo, y nosotros lo que necesitaba Moisés era olvidarse de sí mismo, y cuando se olvidara de sí mismo iba a llegar a ser manso. Si tú no eres manso, es porque no te olvidas de ti mismo. Y si tú no te olvidas de ti mismo, eres porque tú todavía no reconociste que eres el peor o la peor. Entonces, así desarrolló hábitos de atento cuidado, olvido de sí mismo y tierna solicitud por su rebaño, que le prepararon para ser el compasivo y paciente pastor de Israel. Ninguna ventaja que la educación o la cultura humanas pudiesen otorgar podría haber sustituido esta experiencia. Y ahora viene esto importante. Para recibir ayuda de Dios, el hombre debe ¿qué? Reconocer su debilidad y deficiencia. Si yo quiero recibir la ayuda de Dios, yo debo reconocer que soy ¿qué? Él, el peor. Debe forzarse. Ahora viene la cosa, porque alguien dice, yo soy el peor que Dios, entonces Dios elige a los peores, así de que aguantame así como soy. Ahora fíjense cómo dice. Vuelvo a repetir, para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Debe esforzarse por realizar el gran cambio que ha de verificarse en él. Debe comprender el valor de la oración y del esfuerzo perseverantes. Los malos hábitos y costumbres deben desterrarse, y solo mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los sanos principios, se puede alcanzar la victoria. Ahora, fíjense, acá viene algo importantísimo. Cuando Dios te elige, Él quiere que crezcas en Él. Y lo que tú tienes que aprender es a permanecer en su presencia. En eso te tienes que esforzar. Cada vez que tú pierdes el control, cada vez que tú haces lo que no tienes que hacer, es porque te separaste de Dios. Pero si tú aprendes a permanecer en su presencia, tú vas a crecer en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero entonces, quiero que entiendas algo. ¿Cuándo eligió Dios a Moisés? ¿Cuando era el peor o después de que él venció todos los malos hábitos? ¿Cuándo lo eligió? Cuando era el peor. Dios te elige cuando eres el peor. Entonces no puedes decir, no, yo no puedo hacer nada por Dios porque soy el peor. No, es que porque eres el peor Dios te elige. Y desde allí Dios quiere trabajar contigo. El gran problema es que tú no quieres someterte a Dios. Y por eso Dios no puede hacer una gran obra contigo, por el hecho de que tú todavía te sientes que no necesitas tanto a Dios. Te crees el mejor. Muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral. Y Dios les ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Dios te elige cuando eres ¿qué? El peor. Gloria a Dios. Desde ahí crece. Y va a llegar un momento que Dios te va a usar como el mejor si es que sigues creciendo en Él. Pero Dios no está esperando que tú cambies para elegirte. Él ya te eligió con todos tus problemas. Y Él tiene un gran plan para ti como tuvo con Moisés. Lo único que tú tienes que estar dispuesto es ir al desierto con Dios. Dios te lleva al desierto, vas al desierto con Él.
Dios te saca del desierto, te manda a Egipto. Una vez que estás cómodo en el desierto, te manda a Egipto, vas a Egipto. Una vez que estás cómodo en Egipto, te dice, no, ahora 10 plagas voy a mandar y tenés que llevarlos a Canaán, te vas a Canaán con Dios. Eso es seguir a Dios, eso es vivir con Dios, eso es someterme a Dios, punto. Y si tú y yo vivimos sometidos a Dios, Dios va a hacer grandes cosas con nosotros, a pesar de que somos ¿qué? Que somos los peores. ¿Por qué Dios escogió a David? ¿Por qué Dios escogió a David? Porque era el peor. Y lo vemos muy bien, porque alguien puede decir, no, pero David no era tan malo. Fue malo solamente cuando hizo lo que hizo. Suerte que aparece eso. Porque si no apareciera eso en la Biblia, todos pensaríamos que David era re bueno. Y David era el ¿qué? Era el peor. Y entonces cuando se separó de Dios, se vio lo que había en el corazón de David. Pero ¿qué pasó con David? Temprano en su vida se dio cuenta que era el peor y se aferró de Dios. Pero cuando empezó Dios a bendecirlo, empezó a sentir que él era el ¿qué? Que era el mejor. Y cuando él sintió que era el mejor, se separó de Dios y salió lo peor. ¿Por qué Dios escogió a Daniel? ¿Por qué? A ver, a coro, iglesia, si quieren. ¿Por qué Dios escogió a Daniel? ¿Por qué era qué? Porque era el peor. Por eso lo escogió. Ah, no, pero si Daniel no se habla ningún pecado de Daniel en la Biblia. No se habla ningún pecado. Justamente porque él reconoció temprano en su vida que él era ¿qué? El peor. Entonces se reconoció que era tan peor que dijo, yo voy a Babilonia, ahí va a ser un desastre. Vamos a tener tantas presiones y como yo soy el peor y yo sé quién soy, entonces me voy a aferrar a Dios. Y se aferró a Dios y puso en su corazón ser fiel a Dios y no se separó de Dios porque él sabía que él era el peor. Es más, cuando Nabucodonosor, después que viene, le dice, así que me vas a decir el sueño que yo tuve. ¿Y qué le dice Daniel? Le dice, sí, porque yo soy el mejor. ¿Hizo eso Daniel? No. Fíjense, él tenía tanta conciencia que era el peor que dice, no soy yo, es Dios. Él aprendió, no era que una frasecita, porque bien, y perdonen, ¿no? Los que cantan, pero para la gloria de Dios, y venimos y cantamos acá porque ya se hizo una frasecita eso, es una frase nomás, no. O sea, la cuestión es vivir pensando que soy el peor y creyendo que soy el peor y reconociendo que soy el peor. No es cuestión de decirlo de palabra, porque acá no, ahora todos descubrimos que, porque por ejemplo, sabemos que la salvación es por gracia, ¿verdad? Y todos nos vivimos salvando por las obras, pero cuando venimos y definimos la salvación, decimos, no, la salvación es por gracia, gracias a Jesús. Y después estamos tratando de esforzarnos para quedar bien con Dios. O sea, no es cuestión de hacer un discurso lindo, es cuestión de creer y hacer que esto se haga carne en nuestra vida. Dios lo escogió a Daniel porque era el peor. Y ahora pregunto, ¿por qué Dios escogió a Enoc? Porque era el peor, también Enoc era el peor. ¿Y por qué Enoc era el peor? ¿Cómo sabemos que Enoc era el peor? Ahora, ¿el peor de quién? Fíjense, ¿en qué época vivió Enoc? Antes del diluvio. ¿Cómo era la gente antes del diluvio? Era malísima. Entonces, ¿por qué sabemos de que Enoc era el peor más que todos esos que estaban ahí en el diluvio? ¿Por qué? Muy bien, porque caminó con Dios. Porque el que no se reconoce peor no camina con Dios. El que no se reconoce peor, ¿qué es lo que hace? Lee la lección todos los días, lee la devoción matutina para después venir a decir, hermanos, yo leí la devoción matutina, leí todos los libros del Espíritu de Profecía, soy vegan. Y entonces dice todo eso para decir, hermanos, quiero que entiendan que yo soy el mejor. No, esa persona no camina con Dios. Esa persona lo que hace es rituales eclesiásticos, pero no camina con Dios. La persona que camina con Dios es la única, es la que se reconoce con Dios. Se reconoce el peor, perdón. Enoc en un momento de su vida dijo, yo soy el peor. Y no puedo estar separado de Dios en ningún momento. O sea, que voy a caminar con Dios, no me voy a separar de Dios en ningún momento. Y Dios se lo llevó al cielo. ¿Por qué era qué? ¿Se lo llevó al cielo? Porque era el peor. Y lo reconoció. El gran problema es que hay un montón de peores que no lo reconocen. Y se creen la última Coca-Cola del desierto. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema que tienen las iglesias cristianas, ¿o no? Las iglesias cristianas se llenan de personas a hablar de mal de las personas del mundo. Y hablan porque los del mundo, y los del mundo, y los del mundo. ¿Y ustedes qué son? ¿Y yo? Y ojo, eso pasa en las denominaciones cristianas. Pero si hay una denominación cristiana que pasa mucho eso, ¿en dónde pasa? En nuestra iglesia, porque nosotros tenemos la verdad y tenemos 28 doctrinas que nadie tiene y a nosotros se nos dio un profeta que nadie tiene y nosotros entonces vamos a dar estudios bíblicos y vamos a dar estudios bíblicos así, nos subimos a una plataforma y decir, a ver, te vengo a salvar aquí. ¿Saben qué? Esas personas lo único que pueden hacer es traer prosélitos a la iglesia, pero no ganen a nadie para Dios. Porque yo soy usado por Dios solamente si me reconozco como el peor. Como el peor.
Qué duro, ¿eh? Qué duro. Porque hay que cambiar toda nuestra cosmovisión de lo que es la religión. 1 Corintios 1, 27 al 29. Pablo dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué escogió Dios? Lo necio del mundo, o sea, lo peor del mundo, eso Dios escogió, para avergonzar a aquel que se cree el mejor. Para que nadie se, ¿qué dice? Nadie se jacte. ¿Cuál es el principal pecado que hay en el mundo espiritual, en el universo? ¿Cuál es el principal pecado? Se llama orgullo. No son las acciones, no, es el orgullo. Hasta que no entendamos eso. Para que nadie se jacte en su presencia. Nos encanta jactarnos. Hay una persona, por ejemplo, que lo decía en el primer turno, estudió un doctorado. Entonces después uno se acercaba, profesor, perdón, doctor. Cuando era chiquito, iba a la iglesia y ponían en la plataforma de la iglesia 11 sillas, así o 20 a veces, o sea, de acuerdo al evento. Mientras más grande el evento, más sillas. ¿Y quiénes se sentaban en esa silla? Las personas importantes. Entonces pasaba el presentador y se gastaba 45 minutos, literalmente. 45 minutos, la primera persona se paraba y decía, acá está la persona tanto, con el título que viajó por todos lados, que fama internacional, que escribió estos libros, que hizo estos doctorados, que esto, que lo otro. Y así 45 minutos. Y después no quedaba tiempo para la palabra de Dios. Entonces y yo decía, ¿cómo me gustaría llegar a ese nivel espiritual? Y yo me acuerdo cuando estaba estudiando teología, era que mi sueño era un día para que me hagan parar así en una de esas plataformas y que hablen de mí y de todos mis logros. No nos usa Dios. A esas personas no las usa Dios, nos guste o no nos guste. No nos usa Dios cuando hablamos de nosotros mismos. Es duro esto, pero estamos llenos de orgullo por todos lados. Y es el peor pecado. Pero Dios no quiere que nadie se jacte en su presencia. Entonces el que se jacta quiere decir que no está en la presencia de Dios. Porque Dios te escogió porque eres lo peor, para que no te jactes. Para que nadie se jacte. Dios escogió lo peor para hacerlo lo mejor. Pero Dios desecha lo mejor porque es lo peor. La Odisea. La iglesia del tiempo final. Hay dos iglesias en las 7 iglesias, ustedes ya lo estudiaron, esto lo estudiamos juntos, pero hay una iglesia que se cree lo mejor y Dios le dice, mira, tú te crees lo mejor y no te has dado cuenta que eres miserable, pobre, ciega y desnuda. Y parece que no alcanzan los versículos para decir todo lo que Dios piensa de esa iglesia, que se cree lo mejor cuando no es nada. No es nada. Ah, no, pero es que tenemos una organización. Y claro, cuando yo hablo así parece que me estoy burlando. No, yo soy pastor adventista del séptimo día, de un movimiento levantado por Dios, al cual pertenezco y al cual yo soy parte de todo ese problema, porque yo soy orgulloso. Pero Dios nos tiene que ir mostrando a través de crisis en la vida de que realmente nosotros no somos nadie. Somos lo peor. No nos hacen los cargos, no nos hacen las funciones, no nos hacen el doctorado, no nos hace la trayectoria, no nos hace la invitación que nos hicieron al lugar. No, somos los peores. Y cuando realmente estemos conscientes de eso, vamos a ser usados por Dios como Dios quiere usarnos. ¿Quién es el peor? Fíjense, cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis. O sea que ¿quién es el peor? Somos todos los peores. Todos somos los peores. Nada más que hay personas que están más cerca de Jesús y personas que están menos cerca de Jesús. Las personas que están menos cerca de Jesús, ¿cómo se sienten? Mejores. La persona que está más cerca de Jesús se siente peor. Acá no es cuestión de desarrollar un estilo de vida. Acá la cuestión es acercarme a Jesús. Y cuanto más cerca de Jesús esté, me voy a sentir peor. Porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza.
Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. Cuando ustedes ven, y yo, vemos una persona orgullosa, esa persona está todavía en los engaños de Satanás. Por más que sea un doctor, por más lo que sea, está en los engaños de Satanás. Ahora, Dios nos tiene que dar conciencia a nosotros. ¿Quién de ustedes puede decir que no es orgulloso? Pero ¿saben qué? Cuando empezamos a aceptar este mensaje, cada vez que empieza a surgir ese orgullo, es una evidencia de que no estamos cerca de ¿quién? De Jesús. Entonces, cada vez que surge ese orgullo, que a mí me surge, no les voy a decir cuántas veces por día, pero muchísimas veces por día, entonces ahora Dios me ha dado la claridad de que tengo que ir a Él porque me estoy alejando de Él. Porque no hay nadie que puede decir que no es orgulloso. Y acá no es, vuelvo a un concepto que siempre digo, la cuestión no es ser humildes, sino empezar a ser conscientes de nuestro orgullo. Porque no vamos a ser nunca humildes. Jesús es el único humilde y tenemos que dejarlo vivir en nosotros. Ningún hombre por sí mismo puede comprender sus errores. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Quizás los labios expresen una pobreza de alma que no reconoce el corazón. Mientras se habla a Dios de pobreza de espíritu, el corazón quizás está henchido con la presunción de su humildad superior y justicia exaltada. En otras palabras, dice Elena de White, mira, tú puedes decir que eres orgulloso, puedes decir que eres humilde, o puedes decir que tú eres el mayor pecador. Pero si eso no lo crees realmente, si son palabras, simplemente quizás estás haciendo eso para engañar a los demás de que eres humilde, pero no lo eres. Acá la cuestión no es palabras, acá la cuestión es experiencia. Y entonces ahora viene, esto es importantísimo. Hay una sola forma, ¿cuántas formas? Una sola forma en que podemos obtener un verdadero conocimiento del yo. Debemos ¿qué? Contemplar a Cristo. Cada vez que yo me siento mejor que otro es porque me estoy alejando ¿de quién? De Jesús. La ignorancia de la vida, acerca de la vida de Jesús y carácter induce a los hombres a exaltarse en su justicia propia. Cuando contemplamos su pureza y excelencia, veremos nuestra propia debilidad, nuestra pobreza y nuestros defectos tales cuales son. Veremos que si alguna vez nos salvamos, no será por nuestra propia bondad, sino por la gracia infinita de Dios, porque Dios me eligió cuando yo soy el peor. Es por gracia, para que nadie se jacte. Entonces cada vez que surge el orgullo es porque no estamos contemplando a Cristo. ¿Y saben por qué? Esto es fundamental. Por eso es fundamental vivir para Jesús todos los días. Todos los días. No es decir un día me bauticé, no. Todos los días vivir para Jesús. Contemplarlo a Jesús. Y en la medida que contemple a Jesús, ¿cómo me voy a ver cada vez? Peor. Pero no ese peor de baja autoestima, de decir, no, yo no puedo hacer nada. No, ese peor de decir, wow, soy el peor y Dios me eligió. Y Dios me usa a pesar de ser el peor. Pero entonces, ¿cómo yo evalúo eso también? Cuando viene alguien y se está equivocando, en vez de condenarlo, ¿qué hago? Si yo también soy el peor. Trato de ayudarlo. Los hombres que han vivido más cerca de Dios, los hombres que habrían sacrificado la vida misma antes que pecar deliberadamente contra Él, los hombres a quienes Dios ha honrado con luz y poder divinos, se han reconocido a sí mismos como ¿qué? Pecadores. Esto quiere decir, se han reconocido a sí mismos como los peores, indignos de sus grandes mercedes. Han sentido su debilidad y pesarosos por sus pecados. Han tratado de imitar al modelo Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Tú y yo somos los peores. Pero ese reconocimiento no tiene que venir por un sermón que establecemos acá, sino que tiene que venir por la contemplación de Jesús todos los días. Y yo sé que hay muchos estudiantes que están llegando nuevos aquí, y hay muchos estudiantes que están llegando viejos, y hay muchos que somos viejos que estamos acá. Pero es la hora, yo te hago un desafío. Comienza tu año con Jesús, entregándote a Jesús. No simplemente decidiendo, sino ¿por qué no te propones contemplarlo cada día? Tómate 5 minutos cada día y contempla a Jesús. Nosotros queremos ayudarte como iglesia, y yo, porque yo estoy creciendo y yo lo necesito, ayudarte para que este año, cuando termines este año, salgas como Moisés,
mucho más hombre o mujer que lo que eras cuando comenzaste. Habiendo crecido espiritualmente, mucho más. Puede ser que haya algún joven o algún adulto que necesite tomar su decisión. Y por eso quiero decirte que su decisión de vivir para Jesús, de tomar una decisión pública de vivir para Jesús. Porque una vez te bautizaste en un bautismo de conquistadores o algo por el estilo, que fue algo así que te pasaron por agua, pero no porque realmente te entregaste a Cristo. Y hoy tú quieres entregarte a Cristo. Bueno, nosotros todos los meses, el primer sábado del mes, vamos a tener un bautismo. Y hemos preparado esta camiseta. Todo el que se bautice se va a bautizar con esta camiseta. Y por eso esta camiseta va a estar acá, siempre. Y si tú quieres tomar esta decisión de no vivir ya más para ti, vivir para Jesús, cuando salgas me dice, pastor, yo quiero la camiseta. Eso quiere decir que me estás a estar diciendo, yo quiero bautizarme o rebautizarme. Quiero vivir para Jesús. Y acuérdate, y alguien puede decir, pero es que yo quiero vivir para Jesús, pero es que soy muy defectuoso. Justamente, ¿por qué te eligió Jesús? Porque eres el peor. Tú no te vas a bautizar para dejar de ser el peor. Es más, si tú te bautizas para dejar de ser el peor, vas a dejar de ser usado por Jesús. Tú te bautizas para que Dios haga cosas en ti. Pero tú vas a ser siempre el peor. Y por eso, cada vez que te acerques más a Jesús, cada vez te vas a dar cuenta que tú eres más peor. Bueno, no sé si se está bien esa frase. Pero cada vez que te acercas a Jesús, te vas a sentir más pecador, pero vas a estar tan agradecido porque sabes que Dios tiene, así como tenía para Moisés, como tenía para David, como tenía para Enoc, tiene grandes planes para ti. Cuando terminé de preparar este sermón me di cuenta que quizá me equivoqué en el título. El título es El peor es el mejor. Pero quizás el título tendría que haber sido El mejor es el peor. Dios quiere hacerte el mejor. Pero para eso tienes que encontrarte con Cristo. Y cuando te encuentres con Cristo, Él te va a mostrar que eres el peor. Que por eso te eligió, para que Él sea el mejor en ti. Y su gloria se va a manifestar en tu vida. Que Dios te bendiga y que esa sea tu experiencia y la mía. Vamos a terminar cantando el himno Jesús es mi vida, que es el himno 434 que está en los himnarios. Vamos a ponernos de pie. Él me guía.
Querido Señor, hoy queremos simplemente pedirte perdón, porque no estamos seguros si hemos realmente llegado a captar lo que significa mirarte. Te queremos pedir perdón porque no nos hemos sentido demasiados pecadores, Señor. Y hoy tú nos dices que somos el peor, y eso nos cuesta aceptarlo, porque siempre hemos hecho esfuerzos para ser los mejores, para destacarnos, compitiendo con nuestros amigos, compitiendo con la gente, compitiendo con otras iglesias. Señor, pulveriza nuestro orgullo. Pero sabemos que la única manera va a ser si miramos a Jesús. Y hoy queremos tomar la decisión de mirar a Jesús. Y permite que este grupo podamos todos juntos mirar a Jesús durante todo este año, cada día. Y que tu gloria se manifieste usándonos, Señor, a pesar de ser los peores, usándonos espiritualmente para construir tu reino desde este lugar. Gracias, Señor, por contestar esta oración. No merecemos nada, pero todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.